Bien, para este problema vamos a analizar lo siguiente. Veamos los datos que nos proporciona el triángulo. Nos están pidiendo básicamente dos ángulos, la hipotenusa. Contamos con dos catetos. Ahora, podemos decir que este es opuesto, también podemos decir que este es opuesto. Todo es en referencia al ángulo que inicialmente queremos hallar. Podemos hallar cualquiera de los dos. Para este caso necesitamos elegir básicamente uno. Vamos a empezar con el ángulo teta. Entonces, si vamos a tomar como referencia el ángulo teta, 17 centímetros, que es el cateto opuesto. Sabemos que el lado más largo siempre es la hipotenusa y por lo tanto el lado que se encuentra a la par del ángulo es el cateto adyacente. Bien, ahora veamos los datos que tenemos. Tenemos entonces opuesto igual a 17 centímetros, adyacente igual a 10 centímetros y es lo único que tenemos. Algunos dicen tenemos 90 grados acá, pero este ángulo recto no lo podemos tomar en cuenta para las funciones. Entonces básicamente no conocemos ninguno de los dos ángulos, ni teta ni alfa ni la hipotenusa. Entonces es lo que tenemos que hallar: hipotenusa, teta y alfa. Bien, entonces tomando en cuenta que solo tenemos dos datos y sabiendo que para poder utilizar cualquiera de las tres funciones necesitamos tener como mínimo dos datos. Entonces contamos con dos datos. Ahora veamos y analicemos cuál de las tres funciones puede servir. En ninguna de las tres tenemos el ángulo. Quiere decir que, veamos la primera, el opuesto lo conozco pero la hipotenusa no. Por lo tanto, si solo conozco uno y no conozco dos, descartado. Vamos con la siguiente. No conozco el ángulo, no conozco la hipotenusa y únicamente la adyacente. O sea, es imposible poder trabajar de esta forma. Veamos la última. No contamos con el ángulo, sí contamos con el opuesto y sí contamos con el adyacente. Bien, vamos a trabajar entonces en base a esta tercera función. Decimos tangente del ángulo es igual a opuesto partido adyacente. Bien, entonces volvemos a analizar. Si tengo el opuesto, que es de 17, si tengo el adyacente, que es de 10, la función que es tangente, ¿qué es lo que básicamente vamos a hallar? Es el ángulo teta. Para eso entonces necesitamos despejar. Entonces decimos, es importante que inicialmente necesitamos despejar. Veamos, si quiero el ángulo teta, ¿quién está de más? La función tangente. Entonces, cuando yo vengo y digo, si entre ellos dos hay una multiplicación, lo contrario sería una división. Vamos a reescribir esto, entonces decimos tangente del ángulo, colocamos un punto acá para representar que existe una multiplicación entre ellos. Entonces, veamos, igual a opuesto partido adyacente. Bien, entonces lo que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. Algunos se pierden en este sentido. Bien, si aquí existe una multiplicación, lo contrario sería una división. Digo tangente y aquí coloco tangente. Cerramos esto y ya tenemos al momento que el ángulo es igual a opuesto partido tangente por adyacente. Entonces, no nos sirve la tangente en la parte inferior, necesitamos que esté en la parte superior. Voy a tratar de que entiendan realmente cuál es el proceso de cómo encontrar un ángulo. Vamos a separar esto. El opuesto va con adyacente, entonces opuesto partido adyacente. Pero también vemos que tenemos a la tangente en la parte inferior. Entonces tenemos 1 sobre tangente opuesto partido adyacente. Lo contrario o la inversa a esto,
recordando un poquito de exponentes negativos, sabemos que podemos expresar tangente a la menos 1 por opuesto partido adyacente. Entonces ya podemos trabajar con esta primera ecuación. Sustituyendo datos decimos entonces que el ángulo es igual a la tangente inversa de opuesto, que es de 17 centímetros, partido el adyacente, que es de 10 centímetros. Centímetros se cancela con centímetros. Y ahora vean, es importante que podamos conocer cómo usar nuestra calculadora. Bien, tenemos la tangente, pero no nos sirve la tangente, necesitamos tangente inversa. Decimos shift tangente, introducimos nuestros valores, que es de 17 partido 10, cerramos el paréntesis y esto es igual a 59.53. Necesitamos un entero, por lo tanto decimos que aproximado es igual a 60 grados. Bien, para este caso entonces ya contamos con la tangente, que es de 60 grados. Ahora necesitamos hallar la hipotenusa. Si ustedes analizan, ahora ya en cualquiera de las tres funciones ya contamos con un ángulo. Por lo tanto, podemos decir que cualquiera de las tres funciones podemos utilizar, excepto tangente, puesto que no relaciona en ningún momento la hipotenusa. Entonces tenemos dos. Vamos a utilizar la primera. Bien, entonces utilizamos y decimos que el seno del ángulo es igual cateto opuesto partido hipotenusa. Despejándola vamos a omitir este paso. Para eso creamos un video en el cual explicamos todo lo que pasa con despejes. Entonces despejando decimos que hipotenusa, que es lo que quiero, es igual a opuesto partido el seno del ángulo. Vuelvo a repetir, si alguien no entiende este procedimiento, los invito a que puedan ver el video de despejes que anteriormente ya lo hemos trabajado. Bien, entonces sustituyendo datos decimos hipotenusa es igual a opuesto, que es igual a 17 centímetros, partido el seno del ángulo, que el seno del ángulo que es 60. Hipotenusa es igual a 19.63 centímetros, aproximado es igual a 20 centímetros. Ya sabemos entonces que hipotenusa es igual a 20 centímetros. Vamos a ir sustituyendo cada uno de los datos para que vayamos completando nuestro triángulo. Bien, sabemos que la hipotenusa es igual a 20 centímetros y el ángulo θ, que es igual a 60. Nos hace falta únicamente alfa. Para eso decimos 180 grados, que es la sumatoria de cualquier triángulo o rectángulo, y cualquier triángulo específicamente, sin importar si sea rectángulo, menos los dos ángulos que conocemos. Sabemos que 90 es constante, menos el ángulo que conocemos, que es el ángulo que hallamos, que es de 60. 180 menos estos dos, que básicamente son 150. Por lo tanto, nuestro ángulo final alfa es igual a 30 grados.